Reciban un cordial saludo el día de hoy, miércoles 1 de junio. Mis pequeños, nos encontramos en nuestro séptimo mes del año. Gracias a Dios podemos continuar aún así. Y como siempre, para mí es un gusto saludarlos en esta nueva mañana. El día de hoy me encuentro aquí con varios materiales, los observan, ¿verdad? A través de la pantalla. Pues es porque el día de hoy vamos a trabajar con un tema que tiene mucho que ver con lo que tenemos aquí. No sé si ustedes los reconocen. Vamos a observar. Muy bien. De esta forma, tengo aquí también una vaquita, pero no funciona. Tengo un maíz tampoco y tengo una tijera. Cuando les he mostrado esto, yo pienso que ustedes ya saben de qué se trata nuestra clase del día de hoy, o al menos tienen una pequeña idea. Bueno, entonces vamos a continuar. Empezamos con nuestra clase número 3 de la semana 5 de la materia de Ciencias Naturales. Nuestro tema el día de hoy es la fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Pues es una acción que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo y va a provocar un efecto. Tenemos dos tipos de fuerza, que son las fuerzas a distancia y las fuerzas por contacto. La semana anterior ya hablamos de una de ellas, que era la fuerza de gravedad, la cual pertenece a las fuerzas a distancia. ¿Por qué? Porque las fuerzas a distancia son aquellas que se ejercen sin llegar a tocarse, es decir, no se produce contacto entre los objetos. Observamos en pantalla al niño jugando con su pelota. Al momento de realizar esta acción, ¿verdad? Que la empujamos con nuestro piecito, ¿sí? Pero como les explicaba la vez pasada, la pelota siempre cae. ¿Por qué? Porque es atraída por la fuerza de gravedad de la Tierra, sin ni siquiera tocarla, porque es una fuerza invisible que la atrae. Pero la fuerza de gravedad es un tema que ya conocemos. El día de hoy vamos a tratar uno nuevo, el cual es las fuerzas electromagnéticas. Al referirnos a este tipo de fuerza, nos vamos a referir a los imanes, que no es más que una pieza, mineral o metal que tiene como propiedad atraer otros objetos. Sí, los atrae a aquellos objetos que están elaborados con hierro o acero. Entre ellos tenemos varios que vamos a observar en este momento. Por ejemplo, el clip, el clavo, el tornillo, los anillos, entre otros. Los atrae porque estos objetos están elaborados con hierro o con acero. Todos los imanes tienen dos extremos y son conocidos como polos. El uno se denomina polo norte y el otro polo sur. Y los imanes también tienen sus leyes y dicen así: polos opuestos se atraen, es decir, polo norte y polo sur se atraen. Polos del mismo tipo se repelen o se alejan, es decir, si tratamos de ubicar un imán con polo norte y polo norte, veremos cómo se aleja y no permite que sea atraído. Quizás ustedes no se den cuenta, pero en la vida diaria nosotros usamos los imanes de manera cotidiana. Sí, mis pequeños, usamos los imanes. Por ejemplo, me imagino que todos ustedes en alguna ocasión han abierto su nevera o su refrigerador, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la vamos a cerrar? ¿Qué ocurre? Sentimos como una fuerza, ¿verdad? O en ocasiones la dejamos nomás un poco abierta. ¿Y qué pasa? Se termina de cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque la orilla de nuestro refrigerador está cubierta con una goma imantada. Muy bien, mis pequeños, una vez que hemos escuchado la parte teórica del magnetismo, pues vamos a comprobarlo de manera práctica. Vamos a poner atención a lo siguiente, ¿sí? Miren, mis pequeños, para ver cómo funcionan los imanes, tengo aquí varios materiales. Se observan, ¿verdad? Tengo aquí unos imanes pequeños, unas grapas, un objeto de plástico y una tijera. También tengo un palito de fósforo. Muy bien, vamos a ver cómo funciona.
escojo mi imán, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona lo de la ley de los polos que les explicaba. Con la práctica, ¿no? Vamos, miren, observen lo siguiente. ¿Sí ven? Les dije, polos iguales se atraen y polos opuestos se repelen. Polos iguales, miren. ¿Sí observan? Ahí, ¿sí vieron que el imán brincó? Entonces, cambió de polo y fue atraído inmediatamente. ¿Observaron? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Y tenemos aquí un objeto que les dije que es de plástico. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Se repele? No, ¿verdad? ¿Es atraído? No, ¿verdad? Porque es de plástico. No pasa nada. Ningún cambio. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, tiene en la parte de acá atrás un pequeño imán. Y vamos a ver lo que sucede. ¿Sí ven? Se repele. Y es atraído. Mi imán, ¿sí ven? Excelente. Bien, vamos a continuar con otro objeto. Vamos a hacerlo con las grapas. ¿Sí vieron cómo fue atraído? Muy bien. A ver aquí con la tijera. La tijera es un poco pesada para mi imán, que es muy pequeño. Vamos a ubicarle otro imán, miren, para ir creando una mayor fuerza y poder levantarla. Aunque igual los imanes son muy pequeños, no tenía imanes más grandes aquí en casa. Pero vemos que los imanes están adheridos a la tijera. ¿Se observan? Nuestra tijera no se cae. En cambio, yo voy a hacer esto con este palito de fósforo que es muy liviano. Y miren, ¿será que puedo? No, ¿verdad? No funciona, no lo atrae ni porque es muy liviano, ni ubicando los tres imanes. No funciona. De esta manera hemos comprobado la ley de los polos. Polos opuestos se atraen. Polos iguales se repelen y lo observamos mediante la práctica que realizamos, ¿verdad, mis pequeños? Excelente. Pues de eso se trata. Todo lo que aprendemos tenemos que comprobarlo. ¿Y de dónde nació esto del magnetismo? ¿Y por qué se denomina así? Son preguntas que nos hacemos. Pues vamos a ver también, porque todo, absolutamente todo, tiene una explicación. Es más, aún en la actualidad se siguen haciendo estudios acerca de todo lo que nos rodea. Sí, mis pequeños, así es. Tales de Mileto fue un filósofo griego que vivió a orillas del Mediterráneo entre los años 625 y 545 a.C. Fue el primer investigador del magnetismo del que tengamos noticia. Los imanes naturales que describió eran piedras que habían sido traídas de la ciudad de Magnesia del Meandro en Asia Menor. Y de ese origen surgió la palabra magneto. Tales no solamente advirtió que la magnetita traía el hierro y era atraída por este, sino también que los trozos de metal que habían estado expuestos a ella adquirían también propiedades magnéticas. Senta, ¿cómo funcionan los imanes? Todos hemos jugado con estas piezas metálicas que parece que mágicamente atraen metales. Los usamos para hacer motores, bocinas, timbres, brújulas, para cerrar la puerta del refrigerador y hasta para hacer trenes que levitan. También les llamamos magnetos porque en la antigüedad se descubrieron estas piedras sorprendentes a las que hoy llamamos magnetita, en una región de Turquía llamada Magnesia, ocupada por los magnetos, un pueblo griego, no el villano de los hombres X. Los imanes, ya sean naturales o artificiales, crean a su alrededor un campo magnético que es capaz de atraer ciertos metales sin tocarlos. A continuación les mostraré un invento que es una maravilla. Vamos a verlo a continuación y bueno, esperemos que en algún momento pues podamos tenerlo en nuestro país también. Vamos a observar de qué se trata. Les presento al grandioso y magnífico maglev. ¿Qué es? Es un tren, sí, mis pequeños, pero no tiene llantas y tampoco anda en rieles. Como su nombre lo dice, se llama maglev, es decir, levitación magnética, y esto se da gracias al magnetismo.
Así es, mis pequeños, y es considerado el tren más rápido del mundo actualmente y se encuentra en China, Japón y Francia. A continuación vamos a ver un video para comprender un poquito mejor, ¿sí? Un concepto futurístico único en el mundo. Lo que hace que el maglev sea distinto y único es el hecho de que flota. No tiene ruedas. Levita sobre un carril guía hasta el aeropuerto. Este maglev está a punto de partir de la estación y puede llegar a alcanzar los 431 kilómetros por hora. Es inconcebible, increíble. Para fabricar esta maravilla moderna, los diseñadores del maglev tuvieron que superar varios desafíos aparentemente imposibles. Los creadores del maglev planeaban deshacerse de varias innovaciones históricas clave en los trenes actuales. Lo primero es que el tren no contaría con un motor. También eliminarían uno de los inventos más fundamentales de la ingeniería. Y no Con todo avanza constantemente. Imaginemos que de aquí a unos 50 años, cuando nosotros estemos viejitos, pues de seguro han existido nuevos descubrimientos. ¿Y por qué no uno de ustedes sea quien haga esos descubrimientos? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Ustedes pueden llegar a ser personajes ilustres de aquí a unos años, pero para eso tienen que seguirse preparando. Recuerden a los científicos que hemos estudiado, son un claro ejemplo. Por ejemplo, Newton, la semana pasada también vimos a Galileo Galilei y acabamos de ver también a Tales de Mileto. Entonces, poco a poco vamos conociendo personajes que es muy importante que los reconozcamos porque su tarea ha sido muy ardua y ha sido muy importante para los actuales momentos, para encontrarnos como estamos ahora. Si no viviéramos en la prehistoria, no supiéramos muchas cosas. Gracias a estas personas que han dedicado su vida a realizar estudios, es que nos podemos encontrar con los avances que tenemos ahora. Si no, viviéramos en la prehistoria y sin conocer muchas cosas. Pequeños, agradecemos a Dios por permitirnos estar aquí un día más y continuar aprendiendo. Como les he dicho, son muy afortunados de poder continuar con sus estudios. Conmigo será hasta el día de mañana, Dios mediante. Se me cuidan mucho. Bendiciones, mis pequeños.